Cuando el pueblo de Israel estaba en Babilonia, cuando fueron llevados por el rey Nabucodonosor en cautiverio, Dios no los abandonó, les enviaba mensajeros. Uno de ellos fue Ezequiel. Y estando ellos en cautiverio, de todas maneras necesitaban el consejo de Dios. Y le dice Dios a Ezequiel: te he puesto por atalaya. Te he puesto por atalaya. Una atalaya, hermanos, es una torre para observar. Todas las ciudades antiguas usaban lugares altos y construían unas torres como de 80, 100 pies de alto. Y ponían personas ahí para vigilar, para ver si no se arrimaba el enemigo fuera de la ciudad. Y el propósito era proteger, cuidar a los habitantes de esa ciudad. Bueno, Dios puso a Ezequiel como atalaya. También la palabra atalaya se aplicaba a un hombre que vigila desde la atalaya. Y Dios le dice a Ezequiel: te he puesto a ti como atalaya. Tú vas a vigilar que mi pueblo se comporte como mi pueblo. Y tú vas a exhortarles, vas a dirigirlos, vas a instruirles. Aunque, le dice el capítulo 1, 2 y 3 de Ezequiel, principiando el libro, este es un pueblo duro, rebelde, testarudo. Te vas a topar con ellos, pero no te preocupes, yo estoy contigo. Entonces, hermanos, Dios quiere que su pueblo esté protegido de todo daño. En el Nuevo Testamento podríamos nosotros decir, hermanos, que los atalayas del pueblo de Dios son los pastores, los obispos, los ancianos. Ellos son las atalayas. La Biblia no dice eso, hermanos. Quiero que se me entienda. Ellos están para cuidar, dice para velar. Es lo que hace una atalaya. Es uno que vela por el bienestar de los que están abajo, en este lugar, fuera de la ciudad amurallada. Y los obispos, pastores, ancianos, son los que Dios ha puesto para que cuiden a la iglesia, no del enemigo físico que va a atacar, sino que cuiden la doctrina del diablo que va a usar personas para querer dañar al ganado o la iglesia, como dijo Pablo en Hechos 20, 28. ¿Qué velan ellos? Ellos están velando, estos hombres están velando la sana doctrina. Dice Hechos 2:42 que los hermanos perseveraban en la doctrina, enseñanza de los apóstoles. Y esto es lo que los ancianos tenían y tienen que estar vigilando constantemente. Tal como se enseñó, dice Tito 1:9. Ellos tienen que estar velando que la enseñanza sea exactamente como los apóstoles le entregaron, porque ellos la recibieron del Espíritu Santo y ellos eran responsables de enseñarla al pueblo o a la iglesia. Dice Pablo a Timoteo: no enseñen diferente doctrina. Tú está pendiente, Timoteo, que cualquiera que esté dentro de ustedes, que venga a ustedes, que se identifique con ustedes, que no traiga diferente doctrina. Ese era el cuidado de los atalayas, cuidar por el bienestar de los habitantes de esa ciudad. Y Ezequiel era responsable de ver que el pueblo no se corrompiese más de lo que ya habían estado por la razón por la cual fueron llevados a Babilonia. Dice Pablo: si alguno enseña otra cosa, o sea, otra doctrina, otra enseñanza, dice el Espíritu Santo, nada sabe, delira y está envanecido. Toda persona que trate, hermanos, de superar la enseñanza, de poner algo, sus propios pensamientos, concluyendo algo que Dios no dice, está delirando, nada sabe. Es una persona que simplemente nada sabe, delira y está envanecida. Quiere ponerse a la altura de Dios. Hermano, nadie puede ponerse a la altura de Dios. Lo que Dios ha enseñado es lo máximo, no hay espacio para otra cosa.
Y Pablo le recomienda a Timoteo, como le dijo a Tito, pero tú enseña lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Por ejemplo, hermanos, aquí vemos un jarro, o más bien un vaso de barro. Aquí encontramos un vaso de vidrio. Son dos vasos, pero de diferente material. Son diferentes. Son iguales, pero son diferentes, de diferente materia. La doctrina del Señor tiene que ser una, única. No puede ser diferente. Y cuando es diferente, no es de Dios. Que no enseñen diferente doctrina. Esa era la responsabilidad de los cristianos del primer siglo, principalmente los hombres que había elegido la iglesia para cuidarla. Miren lo que dice Jeremías 23:28. Dice Dios por medio de Jeremías: el profeta que tuviere un sueño, cuente su sueño. Y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra verdadera. Y entiende esto, Jeremías, no tiene nada que ver la paja con el trigo. Si tú tuviste un sueño, cuéntalo, es tuyo, pero di, es mi sueño. No tiene nada que ver con Dios. Pero cuando el hombre dice, mi sueño, tiene el mismo valor que la palabra de Dios, dice Dios, no. No. ¿Qué tiene que ver la paja? La paja, hermanos, se las lleva el viento. El trigo cae. Cuando los hombres estaban limpiando el trigo en aquellas épocas, lo levantaban como con una pala, lo tiraban al aire, el aire se llevaba la paja y el trigo se caía. Esa es la palabra de Dios. La palabra de Dios alimenta. El trigo no. La doctrina de los hombres no alimenta el alma, destruye el alma. Dice Dios, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? ¿Tienes un sueño? Platícalo. Soñé que andaba en lo profundo de la mar. Perfecto. ¿Y qué estabas haciendo? No sé, nomás lo soñé. Ya. Pero no quieras usar ese sueño como palabra de Dios. Cualquiera que enseñe otra cosa, nada sabe y delira. Hermanos, Juan el Bautista fue un buen atalaya. Esto es, hermanos, lo que le dijo Dios a Ezequiel. Si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. La responsabilidad de Ezequiel era decirle a la gente si estaba mal o estaba bien. Y si tú le dices, si no escucha y él muere, él se pierde, pero tú limpiaste tus manos, porque fuiste responsable de entregar el mensaje. ¿Okay? ¿Qué tiene que ver esto con Juan el Bautista? Para allá vamos. Mateo 3:2. Cuando Juan el Bautista apareció para abrir el camino del Señor, venía diciéndole a Israel, arrepentíos. Este fue el mensaje de Juan el Bautista a Israel. Israel nunca escuchó, hermanos, ni a un profeta escuchó, porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí viene alguien que los va a hacer entender que era el Mesías. Y les dice, haced frutos dignos de arrepentimiento. Arrepentíos, pero hagan fruto de lo que se arrepintieron. Ahí viene el que trae el hacha en la mano. Recordamos la lección del hermano del viernes, del hombre de rojo, que va a venir tomando venganza sobre sus enemigos. Es el que trae el hacha en la mano, Cristo Jesús. Y le dijo a Israel, arrepiéntanse porque ahí viene alguien que los va a castigar. Él no fue un atalaya mudo, ni soñoliento, fue un atalaya consciente y despierto. Herodes, hermanos, el rey que reinaba en los días de Juan el Bautista, había puesto a Juan el Bautista en la cárcel, lo encadenó y lo puso en la cárcel por causa de su santísima mujer, Herodías, que era mujer de Felipe, su hermano. ¿Y qué le dijo a Juan el Bautista a Herodes? No te es lícito tenerla porque es mujer de tu hermano, no es tu mujer. Tú le quitaste la mujer a tu propio hermano. Estás viviendo mal con ella y Dios no se agrada de ello.
tienes que dejarla. Y Herodías decía, yo dejar a Herodes mi amor, el palacio, los lujos. Tuvo la oportunidad de convencer a este hombre cobarde de encadenar a Juan y quitarle la cabeza. Pero Juan fue un atalaya bueno, fiel a Dios, porque dijo lo que tenía que decir. Este es el corazón de la lección, hermanos. Quería poner la base de la responsabilidad que tenemos como cristianos cuando vemos un error. Los dos son una carne. Mateo 19:5. Aquí hay una pregunta que le hicieron a Jesús los judíos. ¿Es lícito al hombre dejar, divorciar, repudiar a su mujer por cualquier causa? Jesús dijo no. Dijo Jesús no. Por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y los dos serán una sola carne. Y lo que Dios junta no lo separe el hombre. Pero vamos a ver la única razón de la separación. Está flotando, hermanos, una doctrina nueva ha salido de este texto y de otros textos. Está flotando una doctrina nueva de hermanos que piensan que lo saben todo y que se han metido a las profundidades, como decían los gnósticos, y que son temas bastante difíciles de entender, dicen ellos, y que requiere un estudio muy profundo, dicen ellos. Yo no miro profundidad en este estudio. Este estudio es claro como el agua. Vamos a ver qué es. 1 Corintios 7:16 lo están mal aplicando, y 1 de Pedro lo están mal aplicando juntamente con Mateo 5:19-5. Dice 1 Corintios 7:16, hablando Pablo del matrimonio. Porque, antes de leer esto, quiero explicar algo. Esto se escribe por razón de personas que obedecieron el Evangelio y lo obedecieron la hermana que obedeció el Evangelio, el marido no lo obedeció. Y ella continúa viviendo con él, o viceversa. Y dice Pablo, no tienes que abandonarlo. Te casaste con ella o con él como incrédulo y tú como cristiano o cristiana, quédate como estás. Pero no tienes que vivir en servidumbre. Si el trato es insoportable, sepárate. Pero luego dice, pero te quedas sin casar. ¿Ok? Pero luego entra Pablo y dice, pero mira mujer, ¿cómo sabes tú, oh mujer, si quizá hará salvo a tu marido? Entonces no lo dejes, sopórtalo. ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás hará salvo a tu mujer? Pablo dice, obedeciste el Evangelio siendo esclavo, no te preocupes, quédate esclavo. El Evangelio no vino a liberar de la esclavitud física, vino a liberar de la esclavitud del diablo. Pero luego añade Pablo, pero si puedes librarte, procúralo. Y hemos estudiado en otras ocasiones, hermanos, que los esclavos del primer siglo podían comprar su libertad. Los patrones buenos, los amos buenos, les daban la oportunidad de trabajar en otro campo, con otro patrón, y ese patrón le pagaba una miseria de salario, pero esa miseria la guardaban y la guardaban. Serían años. Cuando ya tenían la cantidad, iban y le decían a su amo, amo, aquí está lo que pagaste por mí, ¿me dejas libre? El amo decía, sí, cómo no, dame el dinero, le daban un documento, es libre. Dice Pablo, si obedeciste el Evangelio, esclavo, no te preocupes, quédate esclavo, pero si puedes librarte. No le dice que seas rebelde. En este caso, dice Pablo, quizá. Tú no sabes si con el tiempo tu marido cambie. O tu marido no sabe si quizá con el tiempo tu mujer cambie. Quizá, hermanos, no quiere decir es probable. ¿Ok?
Y hay hermanos que están sacando una doctrina, dicen, aquí te prohíbe. Y estas palabras que están aquí es que si tú no convences a tu marido, te vas a ir al infierno. Esa es la doctrina nueva que traen algunos hermanos. Cuidado. Aquí no dice que tengo que convertirlo. Debo hacer el esfuerzo. Quizá lo salves, pero no que lo salvaste. Esta doctrina, hermanos, está flotando en la hermandad y se tiene que atacar. De Mateo 19:5 dicen los hermanos estos, o el hermano en particular, los dos serán una sola carne. Mal aplican la palabra una sola carne. Dijo este individuo, si el marido abandona la fe y se va al mundo, se perderá al morir. Eso estamos de acuerdo 100% todos. Cualquier persona que deja de servir a Dios se va a perder. Pero el error de este individuo es, y ella también se va a perder, aunque siga sirviendo fielmente, porque son uno. ¡Qué absurdo! No hace sentido. Hermanos, el hermano mencionaba el matrimonio en uno de sus temas, dijo el matrimonio no es eterno, y es cierto, no es eterno. Son uno. ¿Dónde leemos tal doctrina? Ella también, aunque siga sirviendo fielmente, se perderá. Pero ¿saben cuál es la astucia de estos individuos, hermanos? Es que cuando no hayan resistencia de parte de alguien, o alguien los refutan cuando lo están enseñando, lo siguen haciendo. Pero cuando alguien dice, hey, hermano, un momento, eso no está bien. Bueno, ese es mi punto de vista. Pero estúdialo tú y te vas a convencer. O sea, dejó el veneno y sigue adelante. Pero si se refuta, lo admite, pero lo admite aquí, y luego brinca a otra parte y lo sigue enseñando. Es peligroso, hermanos. Esto lo enseño para que nosotros estemos conscientes de estas mentiras. Mire lo que dice Ezequiel 18:4. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué culpa tiene esta pobre hermana de perderse porque este individuo se perdió? ¿Qué culpa tiene la hermana de que se va a ir a la condenación porque este individuo decidió abandonar a Dios? No tiene ninguna culpa. Pero dice el texto, hermanos, el alma que pecare, esa morirá. Y si ella no tiene nada que ver con el pecado de este individuo, ¿por qué va a perderse? Dice este hermano, porque son uno. Malentiende la palabra uno. No se pueden desligar. Son uno. Vamos a ver, hermanos, qué significa esto de uno. Por ejemplo, Zafira se condenó por el pecado de Ananías, es la pregunta que se hace aquí. ¿Usted piensa, hermanos, que esta pareja, siendo unidas en matrimonio, ella se condenó o se perdió por el pecado de su marido? Era un matrimonio muy unido, muy unido. Dice Hechos 5:2 que este hombre, Ananías, vendió una propiedad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Se pusieron de acuerdo de nada más dar una parte de lo vendido y la otra se iban a quedar con ello. Perfecto, los dos lo sabían. Pero cuando él vino a entregar el dinero a los pies de Pedro, notemos esto, hermanos, cuando él vino, le dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón? No, él no incluyó, Pedro no incluyó a ella, tu corazón, para que mintieses, no dice mintiesen, para que tú mintieses al Espíritu Santo. Ahora, ¿no sabía Pedro que ella también estaba de acuerdo? Sí lo sabía, el Espíritu Santo se lo reveló, pero él no la incluyó a ella. ¿Ok? Y sustrajeses,
No dice sustrajeseis del precio de la heredad. Y dice que terminando Pedro de hablar, el hombre cayó muerto. Y la iglesia lo vio y se sorprendió, porque estaban mintiendo al Espíritu Santo, no a Pedro. Y murió. Pasan 3 horas, que fue la viudez más corta en toda la historia. Pasan 3 horas, dice la Biblia. 3 horas después viene la señora y le pregunta a Pedro, dime, ahora fíjese si incluye al otro, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Porque fue lo que puso a los pies de Pedro. Y ella siguió con su terquedad y necedad del plan que hicieron él y ella. Y Pedro hizo directo la pregunta. Y ella dijo, sí. ¿Qué le dijo Pedro? ¿Por qué convenisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Diría usted, ¿qué tiene que ver esto con esto? Mucho. Ella pudo haber dicho no. Ella tuvo tiempo de reflexionar, pero ella no sabía que su marido, que ella ya era viuda. Y no sabía que a su marido ya lo habían enterrado. Y pudo haber dicho, en esos lapsos de 3 horas, pudo haber reflexionado y decir, hey, esta cosa es seria. ¿No? Esta cantidad, dijo ella, sí. Cayó muerta. ¿Pudo Zafira haber evitado su muerte? Sí. Haber contestado a Pedro, no, ese no fue el precio de la venta. Pero hizo lo contrario y murió. El marido junto con ella hicieron esto y los dos llevaron su propio pecado. Ella no fue matada por el pecado de él. Cada uno murió por su propio pecado. Bueno, vamos a ver. Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si la mujer que su marido abandonó la fe se va a condenar porque él abandonó la fe, entonces Pablo nos está engañando aquí. Pablo dice que cada uno, no vamos a ser juzgados, hermanos, por familia, por pareja, por iglesia. El juicio va a ser individual, uno por uno, y nadie va a responder por nadie. La apostasía de uno no tendrá nada que ver con el otro, ni la fidelidad de uno con el otro. Pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿De dónde sacan este hermano o estos hermanos esas doctrinas? Que un matrimonio son uno hasta la muerte, sí, hasta la muerte sí, pero no eternamente. Y el que sale y abandona la fe se va a perder, y el que se queda se salvará. El alma que pecare, esa morirá. ¿Qué es la idea de esta expresión, los dos son uno? Hermanos, todo lo que está hablando aquí es en la unión matrimonial. Las intimidades de la pareja. Es todo lo que es. Los dos son una sola carne. Las intimidades matrimoniales, conyugales, es lo que hace uno a una pareja. No dejando fuera las otras relaciones como matrimonio y como responsabilidades. Ejemplo. Este uno, si este hermano toma muy literalmente la palabra uno, mire lo que dice 1 Corintios 6:16. ¿No sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo? Porque dice, los dos serán una
sola carne. Esto es lo que enseña, hermanos, nada de misterio ni de profundidad. El uno es el componente del otro en las intimidades matrimoniales. Miremos. Dice 1 Corintios 7:3, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido, para que siempre sean uno, para que ese amor crezca. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Y ahora notemos esto, y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, para que no os tiente Satanás. ¿Cuál sería la tentación de alejarse el marido de su mujer y la mujer de su marido? La fornicación. ¿Sí lo entendemos? Es claro. Pero hermano que quiere confundir, dice, no hermanos, esta cosa se requiere mucho estudio, hermanos, no. Este texto es muy claro, muy claro. Si una pareja, dice Pablo, se quiere separar por un poco de tiempo, por algún tiempo, pero ¿cuál es la razón? Para la oración. No decía nuestro hermano Ocañas que matrimonios fracasan porque se le ofrece al marido un trabajo donde pagan bien. Hermano, saca usted el sueldo de 2 años en 3 meses. ¿Dónde? En Alaska. Y corre el hermano a Alaska. 3 meses, a los 3 meses regresa, ya no hay familia. ¿Por qué? Porque Satanás entró a ocupar el lugar que dejó él. Fijémonos bien, hermanos, es lo que dice el texto. Si piensa que estoy malinterpretando, dígamelo después de los servicios. Aquí Pablo dice claramente, para ocuparos sosegadamente en la oración, inmediatamente vuélvanse a juntar en uno, que entren las relaciones conyugales de nuevo. Eso es lo que dice el texto, hermanos. 2 en 1. El adulterio puede desunir la pareja. Dice este hermano, ni el pecado desune. ¿Cómo que no? Pues el marido abandonó la fe o la mujer abandonó la fe. No, señor. Quedan libres. Separar las cosas que estaban unidas es desunir, según el diccionario. Yo os digo que cualquiera que repudie a su mujer, fíjese bien, salvo por causa de adulterio y se casa con otra, adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, los dos están mal. Pero sí se pueden separar en vida, seguro. Si hay adulterio, Dios dice, hay divorcio. Pero sin adulterio no hay separación. Es lo que dice el texto. La palabra adulterio y fornicación se usan intercambiablemente. Dice este hermano, son inseparables porque son uno. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre, ¿cierto? Pero eso se refiere a divorcio, no a muerte ni adulterio. Nadie lo separe, cierto. Si no hay divorcio, si no hay adulterio y si no hay muerte. Y las dos cosas que desune el uno es muerte o adulterio. Y lo vemos aquí en la Biblia. Yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, si no es por esta causa, no puede. Entonces sí se puede separar uno del otro. Y si el hermano apostató, la hermana no es culpable del pecado de él, ni él el pecado de ella. Notemos esto, hermano. Si este hermano no ha leído esto,
es porque no le conviene. La mujer casada está sujeta por la ley al marido. Es uno. Mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y Jesús dijo, queda libre de la ley del marido si adultera. Hay dos, muerte y adulterio. Pero estos hermanos, ni una ni la otra, son válidas. Porque ya lo estudiaron muy profundamente, se metieron más abajo de los pozos. 1 Corintios 7:39, la mujer casada está ligada por la ley. ¿Cuál ley? La ley del matrimonio. Lo que Dios juntó no lo separa el hombre, mientras su marido vive. Pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera. ¿Nos fijamos, hermanos? Es claro. Es claro. ¿Soy yo responsable si no lo convenzo? No. No, hermanos, yo no soy responsable. Quizá pueda yo salvarlo. Y dice el argumento de este hermano, pues si usted no puede convencer a su marido, es que usted no es un buen ejemplo y usted va a ser responsable ante los ojos de Dios, él se va a perder y usted se va a perder. No dice eso la Biblia. Hay hermanas que son santas en su manera de vivir, ejemplares en su manera de vivir y no han podido convertir al marido. No está en nosotros convertir, hermanos, está en la palabra de Dios. Si la persona no permite que la palabra de Dios entre en la conciencia de la persona, yo no soy responsable. No soy responsable. Y este otro texto, vosotras mujeres están sujetas a sus maridos para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra. Entonces esta hermana no pudo convencer a su marido, quiere decir que no era una mujer fiel. Está haciendo un juicio injusto. El hermano puede ser un hermano fiel, muy fiel. Pero la mujer es dura de corazón. ¿Me voy a perder por eso? No. Son doctrinas diabólicas, hermanos. Este hermano da por hecho la conversión de una persona y el apóstol Pablo dice quizá. Y esta palabra significa probabilidad de que algo suceda. Probabilidad. Todos los días oímos esa palabra, probabilidades de lluvia, no cae ni una gota. Probabilidad. Quizá. Quizá, hermanos, no es. La mujer o el marido que no convirtió al compañero o compañera se perderá junto con él que no lo convenció. Es el argumento del hermano este. Pobre Pablo. Él no dice eso, lo digo yo. ¿Por qué digo eso? Porque no convenció a los de Antioquía. ¿Se imaginan Pablo, el predicador más fuerte de aquel tiempo, y llegaba a lugares y predicaba a Cristo y lo sacaban de la ciudad, lo perseguían, lo corrían y no convencía? Pobre Pablo está en el tormento. Absurdo. Absurdo, hermanos, estas enseñanzas de estos hombres. El texto es claro, no dice nada los separa. Si hay razón de separación es por adulterio. Dios da el permiso para ello. Él une, Él separa. Pero el judío quería separar sin la razón justa. Y entonces ellos, para tapar o callar la boca a Jesús, dijo, ¿y por qué Moisés nos permitió dar carta de repudio? Jesús dijo, por la dureza del corazón de ustedes. Pero mi Padre no lo mandó así. Siempre querían justificar. Hoy día el ser humano ha pisoteado las reglas de Dios. Dios los une y el hombre los separa sin razón. ¿Por qué se va a separar? Le pregunta el juez. Es que somos incompatibles. ¿Y no lo vio antes de casarse? No. ¿Por qué se quiere casar? Porque ya no me gusta. No le gusta. ¿Usted por qué no se quiere casar? Porque cocina mal, cocina mal. Pero nunca va a leer usted en una carta de divorcio por adulterio. Sea cristiano o no. Hermanos, tenemos que tener cuidado con estas doctrinas. La Biblia dice que honrosos sean todos el matrimonio. Que no haya fornicación, que no haya adulterio.
no dice que el matrimonio es honroso solo en los cristianos. 2 Corintios 5:10 dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Para qué? Para dar cuenta cada uno de acuerdo vivimos en esta vida. ¿Cuándo dejan de ser uno? Cuando el marido muere. Este hombre no parece que lo cree, porque si el marido muere en pecado, ella continúa arrastrando el pecado de él. Dice la Biblia, queda libre. Queda libre, aún en vida, que hayan sido fieles los dos. Muere Blengio, queda libre la hermana Blengio. Muere la hermana, queda libre el hermano Blengio. Libres. Y la Biblia nos autoriza que uno u otro se puede casar sin violar ni una ley de Dios. Porque Él unió, Él desune. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si él muere, libre es para casarse con quien le dé la gana. Pero hay otro detalle, aquí hay una cláusula, con tal que sea en el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que los dos estén bien. Yo soy libre, hermano, murió mi viejito, murió, ok. Y ya tengo por ahí un pretendiente, ok, ¿cómo está el pretendiente? Pues no sé, pues investigue, pudo haber abandonado a la mujer. Pero no le conviene investigar. Y entonces se une y después salen otras cosas. Es que yo no sabía, no, sí sabía, no investigó, porque no me convenía. Es claro, hermano, la Biblia es clara. Pero hay hermanos que se pasan de sabios, que más bien son insensatos. Y aquí, hermanos, está claro el texto. Es necesario que nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno, no dice cada matrimonio, cada iglesia, cada familia, cada uno. Blengio con sus 4 hijas, uno por uno. No, señor, mira, es que yo te serví fielmente y mi familia. No, usted pase. Next, ahí va la hermana Blengio. Uno por uno. Es lo que dice la Biblia. Y yo no voy a pagar por ella, ni ella por mí, ni yo voy a pagar por mis hijos, ni mis hijos van a pagar por mí. Es lo que enseña la Biblia. El juicio será individual, no por pareja ni por familia. El tiempo sí nos fue. Una última. ¿Quién nos añade a la iglesia? El Señor me añade. El Señor me añade. ¿Quién nos une el matrimonio? El Señor nos une. Cuando Él entregó a Adán a Eva, Él los unió al matrimonio. ¿Quién une al hombre y a la mujer? Lo que Dios juntó, no lo separa el hombre. ¿En qué sentido? En que ya no me gustas, ya no te quiero, simplemente somos incompatibles, tú por tu rumbo, yo por el mío. Hermanos, ese es el plato de cada día. Se casan hoy y en 6 meses ya se separaron. Sin razón legítima. Gracias por su atención, esta es la lección.